creyentes a veces nos enfrentamos al reto de cómo presentarnos de la mejor manera. Como creyentes tenemos el desafío de decir lo que somos, a quién pertenecemos y lo que sentimos, o pasar un poco un perfil más discreto y pasar más desapercibido y guardar silencio, a riesgo de sufrir la amargura que sintió el apóstol Pedro cuando lo tuvo que negar antes de que el gallo cantara 3 veces. O ser valiente, decidido y presentar defensa de tu fe, ¿no? A riesgo de que te hagan bullying o que se rían de ti o que te haga un poco el vacío, en el mejor de los casos. Dicen que las comparaciones son odiosas, pero muchas veces se nos compara a los cristianos acomodados, occidentales, de América, de Europa, España, como que estamos muy acomodados. Se nos compara especialmente con los hermanos perseguidos, fundamentalmente de la parte oriental, de los países africanos, de los países musulmanes, donde son perseguidos. Y se ponen a ellos como los héroes de la fe, ¿verdad? Valientes. Y nosotros como los cristianos comodones, que a veces somos demasiado comodones. Pero, como digo, las comparaciones son odiosas. Y yo he leído un testimonio que me llamó poderosamente la atención y que pone el acento precisamente no en eso, sino en lo contrario. Y me gustaría compartirlo con vosotros, porque cambia el enfoque totalmente de esto que estoy diciendo. Es el testimonio de una iglesia en Irán, concretamente en la capital, en Teherán. Es una iglesia que los hermanos se reúnen en un sótano. Hay un hermano que se pone en la puerta, mira por la mirilla para vigilar, cantan a media voz, más bien bajito. Y el que cuenta el testimonio fue un pastor que fue de visita a esta iglesia para llevar Biblias de forma clandestina, porque como sabéis, eso está muy penado, ¿no? Portar una Biblia, ¿no? Le llevó algunas Biblias clandestinas y también fue para soltarlo, para llevarle la palabra. Y aquel domingo vio como estaban como disciplinando un poco a un hermano que el domingo anterior había cantado un poco más alto de lo normal, poniendo en riesgo a todo el grupo, a toda la iglesia. Pero este pastor invitado se quedó altamente impactado por cómo ellos alababan al Señor. No había grupo de alabanza, no había líder de alabanza, hermano Elías, no había unos micrófonos, no. Un hermano le surgía del corazón una canción y los demás lo seguían, después otro, luego unos hermanos oraban por otros, se exhortaban con devocionales, con testimonios, y este hermano quedó altamente impactado, ¿no? Dejando como el Espíritu Santo fluía entre ellos. Y se quedó muy impresionado. Y cuando terminó el culto, habló con un hermano, él se llama Hussein, y le dice: mira, hermano, lo que he recibido es tremendo. Es tremendo. Para mí sois vosotros, o sea, yo recibo más que dado, sin lugar a dudas. Para mí sois vosotros los héroes de la fe. Y dice el hermano: ¿nosotros? Pero sí, porque vosotros os aprendéis la Biblia de memoria, porque está penado tenerla físicamente y la tenéis aquí y aquí en el corazón. Y por cómo sois guiados hasta aquí, como vuestro tesón, vuestra fe. Es un mérito tremendo. ¿Sabéis qué dijo el hermano? Qué raro, porque para nosotros, vosotros sois los héroes. ¿Qué? ¿Nosotros? Sí, la iglesia de Occidente. Para nosotros, esos son los héroes. ¿Cómo? No, me está bromeándome. O, si no, de verdad. Para nosotros, que estamos aquí en la clandestinidad, vosotros sois los héroes. Porque, mira, nosotros vamos al supermercado y tenemos una marca de arroz. Una.
Vamos a la tienda y tenemos el color negro y el color gris. Hermana, no hay más tela, ¿sabes? Color negro y color gris. Ahí hay un poco de la creatividad que tú tienes, ¿no? Seguro que harías grandes cosas, pero no tienen dónde elegir. No tienen nociones, no tienen internet, no tienen nada. Y dice el hermano, pero ustedes sois libres. Ustedes tenéis todo lo que quieren. Tenéis una cantidad de multidispositivos. Tenéis acceso libre de internet, todo lo que queráis, ilimitado. Tenéis acceso a toda la pornografía que queráis. Tenéis acceso a una oferta de crédito, de tarjetas, de compras. Vosotros podéis consumir lo que queráis. Y si no lo tenéis, tenéis el acceso fácil con tarjetas de crédito, con lo que sea. Y aún así, van a la iglesia. Y luego pueden elegir un montón de iglesias donde ir. Ellos evidentemente solo tenían una opción, ¿no? De adorar al Señor. Y vosotros tenéis mucha oferta. Y cuando pisen una iglesia, ya han rechazado una oferta casi ilimitada de tentaciones placenteras. Ustedes estáis aquí y realmente podríais estar haciendo lo que queráis, ¿no es cierto? De hecho, hay hermanos que están de vacaciones porque es el único tiempo que tienen de vacaciones. Y pueden elegir ir. Ustedes tienen otros enemigos, le decía el hermano. La Iglesia de Occidente tiene otros enemigos que son más invisibles y más peligrosos que nosotros. A nosotros nos persigue el gobierno. Pero a ustedes deciden no ver pornografía, deciden no usar el libertinaje sexual. Dice, si yo fuese a tu país, para mí todas las mujeres estarían desnudas, porque el pelo se considera como algo sexual, como la belleza de la mujer no puede ir expuesta, y el pelo se considera un ornamento de la belleza sexual de la mujer. Entonces, por eso llevan velo. Si yo fuese por donde vivís, todas las mujeres para nosotros irían desnudas. En ese sentido, ustedes viven en una era supersensual, con muchísima tecnología, con muchísimos dispositivos y con un montón de impedimentos para venir al culto. Y aún así eligen amar a Cristo, renunciar a todo eso y formar parte de la iglesia. Por eso, para nosotros, vosotros, la iglesia de Occidente, sois los héroes. ¿Os dais cuenta qué punto de vista tan diferente? Realmente, hermano, estamos ante un mundo de hostilidad, un mundo invisible, que aparentemente de mucha libertad, sí, pero realmente esa libertad y esa oposición es espiritual y es demoníaca y es tremendamente fuerte. Y yo he querido traer esta historia para empezar porque realmente yo quiero poner en valor esta lucha silenciosa que llevamos todos los creyentes como para alentaros, hermanos. Alentaros a que sigáis luchando. Y en la palabra de Dios hay muchos ejemplos, muchos, sobre cómo desenvolverse en un ambiente hostil de oposición, cómo defender tu fe en un ambiente difícil. Pero a mí, uno de los libros que más me gusta sobre este tema es el libro de Daniel. Daniel y sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, eran 4. Ellos fueron llevados cautivos y ellos decidieron, era lo mejor de lo mejor, los mejores chavales, los de hermoso parecer, cultos, tremendo, o sea, era lo mejor. Y lo llevaron a la corte del rey y allí ellos decidieron no contaminarse.
le pusieron las mejores carnes, los mejores vinos, y ellos decidieron no contaminarse, aun a riesgo de su vida. Solo comer legumbres. Decidieron no inclinarse. Hicieron una estatua enorme de 30 metros de oro. La apariencia del rey. Todo el mundo se tenía que inclinar allí. Ellos decidieron no contaminarse, no adorar. Y eso enfadó muchísimo al rey. Lo enfadó de tal manera que los mandó a los tres, no a Daniel, a los tres, a Sadrach, Mesach y Abednego, los mandó directamente al horno de fuego. Y se enfadó tanto que pidió calentarlo 7 veces más. De tal manera que los soldados que llevaron a estos 3 hombres al horno murieron abrasados del calor que desprendía el horno. Imaginaos. Y la palabra dice que el rey, cuando miró, vio que no habían 3, que habían 4. Y uno con la apariencia de ángel. Y se quedó espantado. Y dijo que qué hacían de pie, que salieron y no tenían ni el pelo chamuscado, ni la ropa olía a humo, ni a fuego. Tremendo, ¿verdad? Pero el pasaje que voy a elegir porque es el más tremendo es el capítulo 6 de Daniel, en el que Daniel prosperó, Daniel y los otros, pero especialmente Daniel, prosperó de tal manera que el rey, en este caso Darío, lo puso se dio cuenta de que ese hombre tenía talento, que tenía sabiduría, que tenía la gracia de Dios, y lo puso sobre los principales de su imperio. Y creó un ejército de 120 sátrapas, que eran entendidos, eruditos, que llevaban todas las cosas del reino, y a Daniel lo puso por encima de todos ellos. Y dice el versículo 3 del capítulo 6 de Daniel: pero Daniel mismo se distinguía entre los ministros y sátrapas porque en él había excelencia de espíritu. Fijaos qué cosa, hermano. Y el rey pensaba constituirle sobre todo el reino. Nada de poca cosa, ¿eh? Entonces los ministros y sátrapas buscaban pretexto contra Daniel, claro, porque qué mala es la envidia, ¿verdad? Daniel brillaba como nadie podría brillar en ese imperio. Llegó de esclavo y brillaba como nadie. Y eso levantó las envidias. ¿Y a este lo ponen de jefe nuestro? Pues había ahí mucha rencilla. Dice: entonces los ministros y sátrapas buscaban hallar el pretexto contra Daniel en los asuntos del reino, pero no podían hallar ni un pretexto o corrupción, porque él era fiel. Ninguna negligencia ni corrupción fueron halladas en él. Qué maravilla, ¿verdad? ¿Quién pudiera gobernar España así, verdad, Eladio? Si tuviéramos un gobernador, un presidente así, de honrado, de leal, de no corrupto, sería maravilloso. No había formas de pillarlo. Entonces los sátrapas decidieron hacer una cosa. Le hicieron una trampa. Le quisieron hacer una trampa para quitarlo de en medio. ¿Cuál era la trampa? Dice: mira, a este hombre no lo vamos a pillar jamás. En un renuncio jamás lo vamos a pillar, excepto en la fe que tiene con su Dios. Ahí sí lo podemos pillar. Entonces cogen al rey y le hacen como lo convencen para que haga un edicto, y en el edicto le dice: oye, rey, ¿qué te parece si durante 30 días, versículo 7 dice, un edicto en el que cualquiera que haga una petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, durante 30 días sea echado al foso de los leones? Esto era una trampa diabólica. Evidentemente, en ese momento el rey no pensaba que Daniel podría caer en eso. Pero los otros sutilmente se la metieron. Ah, pues venga, pues vale, pues venga, poner, y lo firmó. Y una vez que estaba firmado, ya no había vuelta atrás.
el que adorare a otro Dios distinto al foso de los leones. ¿Y qué hizo Daniel? Versículo 10, es tremendo, es tremendo. Daniel era tremendo. Daniel era tremendo. Cuando Daniel supo, versículo 10 del capítulo 6, cuando Daniel supo que el documento estaba firmado, se echó a temblar y no sabía dónde meterse. ¿Eso dice? Cuando Daniel supo que el documento estaba firmado, entró en su casa y con las ventanas de su cámara, de su habitación cerradas, con las ventanas de su habitación abiertas hacia Jerusalén, se hincaba de rodillas 3 veces al día y oraba y daba gracias a su Dios como lo solía hacer antes. O sea, yo no sé, Daniel cuando vio el edicto, él estaba sobre las leyes. Él sabía lo que significaba que un edicto se firmase. Era irrevocable. Cualquiera que lo incumpliese sabía lo que había. Foso de los leones. Y él no mueve, no se inmuta ni una pestaña. Cuando el rey se da cuenta, se lamentó en gran manera y hizo todo lo posible por arreglar las cosas, pero ya no había arreglo. Los sátrapas decían: ¡Ey, ese Daniel! Dice, versículo 13, ese Daniel, uno de los cautivos de Judá, como menospreciándolo, no ha hecho caso de ti, oh rey, ni del edicto que ha firmado, más bien 3 veces al día hace su oración a su Dios. Y el rey se pone tristísimo, intenta de arreglarlo, pero esa ley era irrevocable. Y no tiene más remedio que mandar a Daniel al foso. Y en el versículo 16 dice el rey: mira, tengo la esperanza, Daniel, de que tu Dios, a quien tú continuamente rindes, Él te libre a ti. Y esa noche no durmió nada, no hubo fiesta en el palacio, no hubo distracciones, el rey estaba abatido por completo, sabiendo que por esa estupidez, esa trampa, eso que había firmado, iba a morir su predilecto, el mejor que tenía. Y estaba tremendamente triste. No durmió toda la noche, se levanta por la mañana temprano, va corriendo al foso y dice, versículo 20, oh Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios a quien tú continuamente rindes culto, ¿te ha podido librar de los leones? Y dice Daniel, mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hicieran daño, porque delante de él no he sido hallado inocente, y tampoco delante de ti, oh rey, he hecho nada malo. Entonces se volvió loco de alegría el rey. Lo sacó y cogió a todos los que habían hecho esta treta, esta trampa, a él, a ellos y a su familia, lo echó al foso. Y dice la palabra que no habían llegado todavía al fondo y habían sido devorados por los leones. Tremendo, ¿no? Otro testimonio tremendo del Dios viviente. Y entonces el rey, escribe otro edicto. Este sí con conciencia, con conocimiento de causa, a todos los pueblos, y dice, en todo dominio de mi reino, tiemblen y teman delante del Dios de Daniel, del Dios viviente. Y sigue el edicto, pero proclamó la grandeza del Dios de los cielos. Y dice el versículo 28, este Daniel fue prosperado durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro de Persa. Ese es el testimonio tremendo, contundente de Daniel. Y si nosotros creemos que el Dios de Daniel que lo libró es el mismo Dios que nosotros no tenemos que tener ningún temor si sufrimos persecución, acoso o cualquier otra cosa que nos puedan plantear. Porque nuestro Dios es el mismo Dios, exactamente. ¿Sabe qué posición política tenía, no? Daniel, ni más ni menos que por encima de todos los sátrapas, de todos los sabios del imperio. Es evidente que tenía muchísimos enemigos, muy envidiado. Y el único punto débil, ya lo hemos visto, que tenía era su fe en relación con su Señor.
y él tuvo que afrontar el conflicto. Lo resolvió en 0,2 segundos. La decisión de decir, oye, ¿qué hago? ¿Vivo mi fe clandestinamente o abro las ventanas y que todo el mundo vea que yo estoy orando? Él lo tuvo claro. Intenta de ponerte en su mente, hermano. ¿Qué cree que le movió a actuar de esa manera? Y de poner en riesgo no solo su carrera política, sino su propia vida. Evidentemente, morir despellejado por los leones. ¿Y tú cómo hubieras actuado? ¿Qué hubieras hecho tú? ¿O cómo actúas tú habitualmente en tu vida diaria? Porque este pasaje nos enseña de la fidelidad de Dios, del compromiso de Dios con sus hijos y de la protección de Dios. Todos los lunes se dan la misma historia. La vuelta a los trabajos, la vuelta a los colegios, a los institutos, a las universidades. Todos los lunes, pues ¿qué hemos hecho el fin de semana? Hemos ido a la playa, hemos ido al campo, hemos ido a una barbacoa, hemos ido al fútbol, hemos ido a la iglesia. A la iglesia. Ahí el creyente tiene esa dualidad de presentar defensa de lo que cree, de lo que siente. Yo cuando tenía 12 años estaba en EGB, en octavo de EGB, que antiguo soy, ¿no? De EGB, del tiempo casi ya que... Pues en la EGB tenía 12 añillos y yo estaba recién convertido, había una hermanita en la clase y ella siempre hablaba con un desparpajo, con una alegría, con un orgullo de su Señor, que yo, claro, entendedme, yo recién convertido, 12 añillos, no era el de los más explicados, quiero decir, no era de los más introvertidos, siempre tenía, pues imaginaos. Y yo le decía, ¿cómo lo haces tú para no tener vergüenza de hablar del Señor? Si para mí el Señor es lo más grande que hay. Dice, si hay un amigo que no te respeta por lo que cree, no merece la pena ser amigo. No hay nada más importante que estar con la gente que te respeta. Y si no te respeta, no merece la pena perder el tiempo con ellos. Y yo, de verdad, eso para mí fue un acicate ver a esta hermana ahí valiente, empoderada y orgullosa de su fe. Realmente, hay muchos hermanos que viven su fe de forma clandestina, con la familia, con los amigos, con el ocio, los deportes, el trabajo. Han aprendido a privatizar su fe, a tener como una especie de doble personalidad, un poco sofisticada, ¿no? Porque hablar de su fe lo pone en una situación vulnerable. Le da miedo a esa marginación social, emocional. Expresar libremente tus opiniones, pues te mete en conflicto con los que tienes alrededor, es la realidad. Y hay miedo a ser ridiculizado, a ser catalogado, a ser rechazado. ¿Sabes lo que dice la palabra, no? En Isaías. Hay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Y es que en los últimos años se ha dado un vuelco en los valores tremendos. Antes, lo que era socialmente rechazable se da por bueno, se da como, eso es algo bueno, algo que hay que respetar, que hay que valorar. Y sin embargo, conductas que de toda la vida habían sido aceptadas, como ser cristiano, tener tu fe, ahora no, ahora eso se ve como retrógrado, como algo que debe ser arrinconado, ¿no? Y hay una hostilidad, una intolerancia a todas estas cosas que se entiende perfectamente que muchos cristianos vivan como obligados a privatizar su fe. Y esa privatización es la ruptura de la esfera de lo social y la esfera de lo público. Sí, la fe sí. En esta sociedad la fe sí, porque somos democráticos y gusta presumir de democráticos. Sí, que todo el mundo tenga su fe, pero en lo privado, ¿eh? En lo público, que nadie vaya a hablar de su fe,
ni intentar de hablar a otros, no vaya a ser que se contagien y convenza a la otra persona. Eso realmente es una forma de intolerancia, es decir, oye, tu fe te la guardas para ti, a mí no me cuentes tus cosas. Las creencias religiosas es algo que no se considera algo por lo que tú te puedas sentir orgulloso. De mi Dios yo no me puedo sentir orgulloso. En esta sociedad, en los medios de comunicación, ¿cuánto tiempo se dedica a eso? Bueno, a no ser que sea para algo malo, ¿eh? Si es para algo malo, madre mía, salen todas las portadas de todos los periódicos, de todos los informativos, lo que han hecho en la iglesia, ¿sabes? Eso sí, eso se amplifica de una manera tremenda. Pero, contrariamente a otros estilos de vida alternativos, por ejemplo, la homosexualidad, los temas de género, madre mía, ¿qué campañas hacen con eso? Eso no se privatiza, eso no sufre esa presión para privatizar ese tipo de cosas, al contrario, se exhibe y además de una forma pública, de una forma con dinero público, con las instituciones, se promociona de una forma increíble. Hay montones de ayuntamientos que ponen pancartas, que ponen banderas, lo veis, ¿no? Los institutos. Mis hijos han tenido que escuchar, sin yo saberlo ni preguntarme, han tenido que escuchar adoctrinamientos sobre el tema de género. Que si tú te sientes diferente, oye, tú tienes derecho a ser de otro género, ¿eh? Háblalo porque se arregla un niño menor de edad. Cambiar de género sin ser mayor de edad, sin el consentimiento de los padres. O sea, unas aberraciones tremendas. Pero en cambio, ¿sabéis que yo podría entrar en la cárcel? Hay una proposición de ley, este año, ha entrado en el Parlamento de Madrid, del Congreso de los Diputados, en el que si está pendiente de aprobar ahora en verano, van a intentar de aprobarla. La mayoría de los partidos están de acuerdo, menos uno. No digo nombres porque este sitio no se puede usar para hablar de bandos de política ni nada. Pero la proposición de ley es para que si viene un chaval o una chavala pidiéndome consejería porque tiene dudas sobre su orientación, sobre su género, y me pide consejos sobre qué es lo que dice la palabra de Dios, me puede caer de 1 año a 4 años de cárcel. Eso es, si queréis os paso la propuesta de ley, la tengo aquí. Está en el Parlamento ahora mismo y ahora cuando lleguen después de las vacaciones está pendiente de ser aprobada. Están prácticamente todos los partidos de acuerdo han estado de acuerdo en abrir esta propuesta de ley. Eso es lo que tenemos, hermanos. Eso es lo que tenemos. No que hagamos publicidad, no. Si alguien viene y pide consejo, consejería espiritual, cuidado, que pena de cárcel los que están intentando de poner para proteger no sé qué valores, no sé qué cosas fuera de la palabra de Dios. Hay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Pero volviendo a la clandestinidad de tu fe, ¿tú crees que existe una relación entre tu autoestima y la identidad pública como cristiano tuya? O sea, dicho de otra forma, ¿puede una pobre imagen tuya o una autoestima baja hacer más fácil que tú seas un cristiano calladito o clandestino? Yo he escuchado argumentos para decir que si te quieres poca cosa, que es normal que la lleve en silencio, ¿vale? ¿Dónde voy a ir yo, no? Con lo poca cosa que soy, ¿no? A hablar de mi Señor, se van a echar todo encima. Pues mira, piensa en José de Egipto. José de Egipto entró de esclavo, vendido, lo quisieron matar y llegó a gobernador de Egipto. Si te quieres poca cosa, mira la historia de José. Y también he escuchado argumentos a favor de eso, de intentar de acallar
tu fe si tienes algún cargo importante, si eres alguien importante en la sociedad. Porque, hombre, con el cargo que tengo, ¿cómo voy a hacer ostentación de mi fe? Pues mira lo que le pasó a Daniel. Daniel estaba sobre todo el imperio. O fíjate en la parábola de los talentos. La parábola de los talentos, ¿qué pasó? Que al que tenía le fue dado más, y al que quiso ocultarlo, ¿qué le pasó? Que se le quitó lo que tenía. Daniel es un ejemplo para todos nosotros de cómo soportar esa presión para privatizar tu fe, para llevarla en silencio. Daniel era la segunda persona más importante del imperio persa, la segunda por debajo del rey. Y el imperio persa, para que os hagáis iba a traer un pen con un mapa mundi, para que vierais el tamaño del imperio persa. El imperio persa estaría en lo que ahora mismo es Irán, donde la historia que conté de este hermano al principio, pues de ese país, de Irán, ahí en el centro, digamos, entre Europa y Asia, ese sería el origen del imperio persa. Y los dominios se extendió hacia el este, el oriente, hasta la mismísima India. Y hasta el occidente, hasta las islas griegas. Imaginaos, desde las islas griegas hasta la India llegó el imperio. Y por el norte, desde el Mar Negro, el río Danubio, por ahí, hasta los desiertos de África, de Egipto, de Arabia. Fijaos los miles y millones de kilómetros de extensión del imperio persa. Después del rey, nadie era tan importante como Daniel. Y evidentemente tenía todos esos enemigos. Y no podían hacerle nada, porque era inquebrantable. Solo en su fe, en la fe que practicaba abiertamente y públicamente. Y eso le pudo llevar a la muerte, pero Daniel pudo haberlo evitado. Su suicidio político y su muerte lo pudo evitar con un poquito de tacto, porque no se le pedía que renunciara a su fe, simplemente que cerrara las ventanas. Con eso se hubiera salvado. Y él decide no cerrar las ventanas, dejarlas abiertas. Y ese riesgo, él asumió todo ese riesgo y Dios lo libró de una manera sobrenatural. Posiblemente piense que estas cosas son milagros que el Señor ha hecho en la Biblia, que han quedado reflejados, pero que era de la antigüedad. Te he contado una historia de Irán, de una iglesia perseguida en Irán. Ahora te voy a contar otro testimonio. Este está en Siria. Porque a lo mejor piensas que estas son cosas que el Señor hizo en su día y que ha quedado reflejado en la palabra, y ahí está. Pero que como que fue algo del pasado, ¿no? Esos milagros. Mira, hay un joven que esta historia es reciente, se ha convertido en Siria. El padre rechazado por completo, lo aborreció. Imaginaos, ¿no? Lo que es sufrir eso. Lo aborreció. Hasta el punto de que lo echó a los perros. A la caseta de los perros. Comía la comida de los perros. Y ya no lo soportaba más y ni ahí siquiera. Lo echó ya completamente de su casa. Pero fijaos cómo son las cosas, que el padre cae malo. Va al hospital. Esta historia es real, ¿eh? La podéis comprobar porque es verídica. Y es relativamente reciente, hace un año y pico, 2. Y este hombre, padre, nosotros diríamos malo, claro, él convencido de su fe, repudia al hijo, pero cae malo, va al hospital. Y el hijo, creyente, ¿qué hace? Pues va al hospital a cuidar a su padre. Durante varios días no le da de comer. Está allí el hijo cuidándolo sin comer. Y ya empieza a darle un poco de las obras de él, empezó a darle algo.
Y a los 3 días de estar dándole las obras, dice el padre: hijo, verdaderamente pienso que tu Dios es el Dios verdadero. Pero no por lo que estás pensando, de la caridad cristiana, da bien por mal, no se trataba porque no guardaba rencor, porque... No. El corazón del padre no se conmovió por nada de eso. Le dice: hijo, llevo 3 días echándote tal cantidad de cianuro, de veneno, que puede matar a un caballo en una sola comida. Y tú llevas varios días comiendo de día y de noche. Y no te pasa nada. Esto es real, hermano. Es una historia real de la iglesia perseguida, de puertas abiertas. Dios no solo protegió a Sadrach, Mesach y Abednego del horno de fuego, no solo protegió a Daniel, a este joven cristiano también lo protegió del cianuro. Y Dios sigue protegiendo a sus hijos hoy en día. Por eso digo que esto no es algo que está en la Escritura, que es del pasado. Esto es algo bien presente, hermano. Daniel no se dio a la presión. Daniel hizo cosas importantes y podemos aprender de él. Primero, estoy terminando, sus fuertes convicciones religiosas. Como diría Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios para salvación. El orgullo y el respeto el autorrespeto que él sentía por su fe. Siéntete orgulloso de tu Cristo. No hay nada más digno en esta vida que haber creído en el Señor. No hay nada más. Siéntete orgulloso, hermano. Y ten disponibilidad también para pagar el precio. Porque si tienes esa disponibilidad, el amor y el respeto por Dios, el Señor te va a recompensar. Y a Daniel le fue bastante bien. ¿Te imaginas de segundo del rey en un imperio que era, bueno, hoy es casi de medio mundo, pero en aquella época era de casi del mundo entero? ¿Te imaginas allí en la corte del rey? ¿Quién le gustaría estar allí, verdad? Ocupando ese puesto de privilegio. Pues sabe que él nunca le pidió prosperidad a Dios. Jamás le pidió esa prosperidad y ese enfoque. Solo se enfocó en honrarle, en servirle. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces le pedimos al Señor que nos prospere, que nos ponga en un sitio más alto, que nos quite todas las costras que llevamos, todas las enfermedades, todas las lastres que llevamos? ¿Cuántas veces se lo pedimos? Daniel no se lo pidió ni una vez. Fíjate en qué puesto lo puso. Y te pongo otro ejemplo sobre eso. La iglesia primitiva. La iglesia primitiva estaba llena de milagros, ¿verdad? ¿Sabéis cuántas veces pidió la iglesia primitiva por milagros? 0. Ni una vez pidió por milagros. Estaba enfocada en buscar almas para el Señor. En buscar almas para el Señor. Y el Señor le daba milagros de sanidad, de provisión, de prosperidad. Pero jamás pidieron por milagros. ¿Te das cuenta? Y la iglesia de hoy en día está, eso sí, muy enfocada en: Señor, danos, Señor, haznos este milagro, haznos el otro, el de más allá. Hermano, enfócate en honrar y en servir a Dios. ¿Tú quieres milagro de provisión en tu vida? Dispón tu corazón para influir en tu entorno, para alumbrar, para traer luz a todos los que están a tu alrededor, para honrar al Señor, para servirle. No vivas preocupado por tus necesidades, porque entonces te vas a perder un poco ahí, en ese círculo vicioso. Vive preocupado por hacer la voluntad de Dios, que ese sí que abre las puertas de los cielos, hermano. Yo te exhorto a que seas valiente, porque aquellos milagros, ya te he puesto el ejemplo de este joven cristiano de Siria, aquellos milagros Dios los sigue haciendo hoy en día, en nuestro mundo, los sigue haciendo. Y esos milagros también lo puede hacer en tu vida. Mi querido hermano y mi querida hermana, sé valiente, sea honesto,
sé íntegro delante del Señor, sé sal, sé luz. El Señor Jesús en el Sermón del Monte dijo, una ciudad no se puede ocultar y una lámpara no se puede poner debajo de la mesa, hay que ponerla arriba para que brille a los hombres. Vosotros sois la sal de la tierra, porque si no fuerais la sal, esto ya se hubiera desvanecido y corrompido por completo. Por eso, hermano, hazle caso al Señor, sé sal y sé luz. Atrévete a comprobar lo que Dios es capaz de hacer con un hijo suyo, que está dispuesto a honrarlo, que está dispuesto a servirle y que está dispuesto a hacer luz en este mundo de tinieblas. Que el Señor te bendiga, hermano.